Hola, yo soy Valentina Vergara de décimo B y el problema número 8 del calendario matemático me da esta figura y me dice que el lado EB es igual al lado BD y que el lado AE mide 5 y el lado CD mide 8 y me pregunta cuánto mide el lado AC. Si vemos solo el triángulo EBD, que es el que está en negrilla, podemos deducir que este es un triángulo isósceles debido a que tiene dos lados iguales, como lo dice el enunciado, y por lo tanto dos de sus ángulos serán iguales y el otro será desigual. Sabemos que todo triángulo debe medir 180 grados. Por lo tanto, a esto le restaremos el ángulo que ya nos está dando el problema, que es de 90, y esto nos da un resultado de 90 grados. Ahora procederemos a dividir este 90 grados en dos, porque sabemos que los dos ángulos restantes del triángulo EBD deben ser iguales debido a que este es un triángulo isósceles. Y esto nos da un resultado de 45 grados. Por lo tanto, los ángulos restantes del triángulo EBD ambos son 45 grados. Los ángulos sobre una línea recta, que sería esta que también está en negrilla, suman 180 grados. Por lo tanto, todo esto será 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos CBD, EBD y ABE debe ser 180 grados. Supongamos entonces que el ángulo medido de ABE es 40 grados y el ángulo medido de CBD es 50 grados. Entonces sería 90 grados más 50 grados más 40 grados es igual a 180 grados, que es lo que mide la línea recta. Y con estos ángulos son los que vamos a trabajar el problema. Para sacar el ángulo restante del triángulo EBA y del triángulo BDC, lo que vamos a hacer es que vamos a voltear el triángulo EBA de manera que quede más fácil comparar ambos triángulos. Entonces acá podemos seguir la regla de los ángulos correspondientes como nos muestra esta imagen. Por lo tanto, el ángulo EBA va a ser correspondiente al ángulo BDC y el ángulo CBD va a ser correspondiente al ángulo AEB. Por lo tanto, este ángulo será 40 y este ángulo será 50. Para comprobar estas dos medidas que acabamos de sacar, entonces podemos hacer el proceso que hicimos al inicio. Entonces a 180, que es lo que mide un triángulo, le vamos a restar 90, que es el ángulo que ya tenemos, menos 40, que es el ángulo que ya tenemos también. Y esto nos da un resultado de 50 grados. Lo mismo vamos a hacer para el triángulo BDC. Entonces, a 180 le vamos a restar 90, que es lo que ya tenemos, menos 50, que es la otra medida, y esto va a ser igual a 40. Por lo tanto, comprobamos que ambas medidas son 50 y 40, las restantes del triángulo EBA y del triángulo BDC, y por lo tanto sí son ángulos correspondientes también. Podríamos entonces concluir que el triángulo EBA, que es este, y el triángulo BDC, que es este, son congruentes. Y entonces sus lados y ángulos serán iguales. Como podemos ver, sus ángulos sí son iguales. El problema nos está diciendo que el lado AE mide 5 y el lado DC mide 8. Por lo tanto, como este triángulo lo volteamos, quedaría que este lado, que sería la base EA, mide 5 y pues este lado del otro triángulo DC mide 8. Por lo tanto, como son congruentes, entonces el lado BA del triángulo EBA va a ser 8 y el lado BC, es decir, la base del triángulo BDC, va a ser 5. Como ya sabemos todos los lados de ambos triángulos, del triángulo EBA y del BDC, lo único que nos queda es transferir estos lados a la figura original del problema y quedarían así. Acá sería el lado que mide 5, el lado que mide 8, el lado que mide 5 y el lado que mide 8. Para finalizar, ahora lo único que nos resta es sumar la medida total del lado AC, que sería 5 más 8, y esto es igual a 13. Por ende, la medida total del lado AC es igual a 13.